Muy buenas noches a todos. Vamos a hacer un buen directo de entrenamiento para mujeres con un amiguete que nos conocíamos de hace... Muy buenas, Ernesto. ¿Qué tal? Muy buenas, Chule. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal todo? ¿Cuánto tiempo, eh? Ya te digo, mucho tiempo sin vernos, sí. ¿Cómo estás? Pues genial, de maravilla. A punto de disfrutar de un buen directo de Instagram para de hablar sobre entrenamiento para mujeres, que es un tema que hoy en día es más necesario que nunca para ellas. Totalmente. Quitar esos mitos, ¿no? que hay ahora mismo de entrenamiento, de si tengo que entrenar pesas, si no tengo que entrenar pesas, si tengo que hacer esto, si tengo que hacer lo otro. Bueno, vamos a hablar un poquito también. Y bueno, toda la batería de preguntas que nos han hecho, que ya te he pasado alguna. Sí, sí, ya he visto. A mí me han pasado preguntas muy parecidas, prácticamente las mismas con las palabras cambiadas. Y así que, ¿las respondemos al final o vamos a Vamos hablar sobre primero, la si marcha? quieres, hablando un poquito sobre el tema de los entrenamientos. Primero de estos mitos que tenemos ahora, el tema de las mujeres. Ujú. Esos mitos que hacen, las cosas que hacen mal, ¿no? Que podemos ver siempre, ¿no? Que tú, tanto que eres un preparador, pues te dicen, pues si yo entreno pesas, me voy a poner muy fuerte o es mejor el ejercicio cardiovascular. Al final van en consonancia también con las preguntas que nos han hecho, ¿no? ¿No Ujú. crees en ese Sí, sentido? totalmente, totalmente. A mí el tema de entrenamiento para mujeres me llamó mucho la atención, sobre todo el ver que las chicas invertían tantísimo tiempo en cardio, clases colectivas, incluso diría que son muy constantes y cabezonas, pero el hecho de emplear tantísimo tiempo en algo que es totalmente ineficiente, a mí me llegó a pensar que hace falta un cambio de paradigma, es decir, hace falta reeducar, informar, porque lo cierto es que si se quitan todos estos mitos y si se centran en levantar básico, pesado, pues al final conseguirán su mejor versión físicamente con las mejores curvas que puedan alcanzar dentro de su límite genético y luego por salud, sobre todo por salud. Totalmente, yo estoy contigo de acuerdo. Hay que hacer énfasis también a nivel que la mujer tiene otra biología y eso también es importante a la hora de planificar un entrenamiento, ¿no? El tema de los ciclos menstruales, el tema incluso de que biológicamente son mucho más resistentes que los hombres, en el sentido de que toleran mucho mejor el estrés Uh -huh. y eso también se nota en las rutinas de entrenamiento. Si te Sí, parece, sí. no sé si te has presentado antes de que llegara yo al directo, para que gente que se vaya incorporando y luego que se quede grabado te conozca, Vale, si te perfecto. parece Pues mira, bien. nos presentamos. Bueno, soy Carlos Andrade, fitness coach con un enfoque transformacional. Es decir, yo me enfoco mucho en la parte de mentalidad, de creencias, porque es muchas veces la parte que nos falla. Es decir, el hecho de por qué unas personas no son constantes, por qué otras sí. Y es básicamente ayudar a las personas a encontrar esa motivación constante, a Correcto. ayudar a las chicas a primero iniciarse y segundo a no dejarlo nunca, encontrar ese propósito, esa motivación que les haga ser constantes y luego pues la parte de entrenamiento y de nutrición debidamente pautada que al final no depende muchas veces qué haces, sino cómo lo haces. Y a veces la cabeza es el principal hilo conductor que nos maneja y nos mantiene motivados. Yo creo que sí, totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo, que donde va la cabeza al final va el cuerpo, sin Sí, lugar a dudas. Pues nada, totalmente. yo también me voy a presentar para la gente que nos esté viendo. Yo soy Jesús, yo también me dedico al tema nutricional, el tema del entrenamiento personal. Mi fuerte es más la nutrición en sí. De hecho, tengo un centro de nutrición en Madrid en el que, bueno, preparo a todo tipo de personas, perfiles, mujeres, hombres, atletas, rendimiento. Y bueno, realmente al final es lo que me apasiona y me gusta, pues bueno, hacer estos directos para ver otro enfoque diferente sobre el tema de la nutrición y del entrenamiento en ese sentido. Uh -huh. Pues Totalmente. nada, Carlos, sí me gustaría que empezáramos por el tema de que, pues yo creo que por vivencias personales que tenemos ambos y entre ellas, pues las cosas que nos vienen, por lo menos a mí al centro, y me imagino a tipo redes también, o si trabajas en algún centro físico,
te dirán las mujeres, ¿no? Que siempre quieren perder peso, a nivel nutricional siempre restan comida, siempre quitan cosas, siempre hacen más cardio, siempre hacen tal, y eso es uno de los Sí. mitos, ¿no? ¿Qué enfoque tienes tú respecto a eso? ¿Cómo crees tú que cómo crees que se pauta eso? ¿Eso es lo correcto? O sea, ¿están acertados en ese camino, en ese sendero, o realmente no es así? ¿Tú cómo puedes llegar a preparar a una mujer? ¿Qué es lo que le vas guiando a nivel entrenamiento? Ujú, sí, pues primero de todo, lo que hago yo es entender su contexto, es decir, su estilo de vida, su mentalidad, si tiene una serie de creencias que le hace tener un estrés desbordante, que eso influye en la calidad de los entrenamientos, en la constancia, en el perfeccionismo. Es decir, yo me enfoco mucho en la parte mental, es decir, esa persona cómo percibe la realidad. Y por qué piensas así en cuanto a entrenamiento? ¿Por qué piensas así en cuanto a nutrición? Porque muchas veces hay creencias subconscientes por ejemplo, de tener miedo a levantar pesas por lesionarse o por si creen que se van a poner como un tío. Y muchas veces ocurre que un peso, a lo mejor que deben hacer a 12 repeticiones, al fallo aproximadamente, o dejándose una o dos en la recámara, pues se podrían hacer 30. O sea, muchas veces levantan mucho menos peso del que realmente pueden, por esta creencia de miedo a ponerse como un tío, etcétera. Y esto es algo que hay que comenzar a trabajar, porque el tema es cuando hay algo inconsciente que opera por nosotros, no lo sabemos, simplemente lo hacemos automáticamente. Y luego también yo me enfoco mucho en ejercicios básicos multiarticulares, es decir, perfeccionar la técnica en sentadilla, pesos muertos, hip thrust. Eso lo primero. Y segundo, pues ya soy partidario de usar la menor cantidad de máquinas posibles. Es decir, yo si puedo máquinas no uso. ¿Por qué? Porque cambian dependiendo del gimnasio. Es a veces un poco rollo, cambias de gimnasio, tienes que regular el asiento, el sillín, todo, es incómodo. Y lo que ocurre con las máquinas es que tú te tienes que adaptar a la máquina, no al revés. Y yo prefiero emplear la regla del 80-20, ejercicios con el propio peso corporal, básicos, con pesas, barras y sobre todo también mejorar mucho la movilidad articular, porque esto es a veces el eslabón perdido. Yo soy muy cabezón con esto, porque tú imagínate una chica que a lo mejor no puede bajar bien la sentadilla por falta de movilidad en la cadera o en los tobillos. Si se empieza a cargar peso, lo único que va a hacer es viciar ese patrón de movimiento y tener más riesgo de lesionarse o simplemente no reclutar lo máximo que pueda la musculatura de cuádriceps, femoral, glúteo, y eso es el primer paso. Es decir, así como lo enfoco en cuanto al entrenamiento. Luego, nutrición. Simplemente empezar por sus calorías de mantenimiento para ser conscientes de cuántas calorías toman. Es decir, que no se obsesionen con contar calorías, simplemente con las pautas que se le dan, que empiecen con una aplicación básica tipo Fat Secret a ser conscientes de qué es lo que comen. Y esto les ayuda a ver realmente cuánto proteína toman, cuántos hidratos y lo que bien has dicho, algo que suele ocurrir mucho es que tienden a comer mucha menos proteína de la que creen o comen menos de lo que realmente necesitan. Sí, no, Y sí está clarísimo, eso está clarísimo. Es un patrón que se repite siempre, ¿no? El tema de las mujeres es un patrón que se repite siempre, el tema de que las hacen, no sé si redes sociales, educación o desinformación que hay, les hacen ver que tienen que quitar alimentación y sobre todo tienen mucha fobia a los carbohidratos. O sea, es como, bueno, los carbohidratos me van a engordar, me van a poner muy inflamada, no voy a conseguir el punto de musculatura que necesito. Pero claro, es como tú dices, o sea, al final para conseguir ese punto de musculatura, primero hay que generar una musculatura con un entrenamiento de fuerza. O sea, no podemos hacer totalmente. una clase de boxeo o de zumba y decir que vamos a estar fuertes, porque eso es imposible. Tiene que quedar muy claro que la masa muscular se trabaja estimulándola. Y Sí, entonces, sí. es lo que tú dices. Y la alimentación lo mismo. O sea, me viene, pues eso, el patrón de siempre. Como 5 veces al día, me tomo por la mañana mis proteínas, me tomo un queso fresco, después, no sé, es que cosas así. ¿Cuánto hidrato tomas? Nada. ¿A qué hora entrenas? Por la noche. ¿Cómo piensas recuperarte y hacer un entrenamiento realmente intenso si no puedes entrenar con la intensidad máxima? Porque al final el cuerpo tiene una cosa que es increíble, y esta la aprendes al final con el tiempo, que el esfuerzo lo vas sumando día a día.
Es decir, el estrés se va sumando día a día. Y el primer día a lo mejor podemos aguantar un tipo de alimentación de 1000 calorías, pero cuando llevamos 3 meses estamos reventados. Porque el Sí. esfuerzo se ha ido sumando y se ha ido desgastando hasta que llega un punto que es un punto de no retorno, ¿no? Que Ujú. consigues todo lo contrario, una inflamación, pérdida de masa muscular, un tono muscular muchísimo más blando, cansancio, no puedes dormir, todas esas cosas. Y empiezan otra cosa que se dan cuenta después tarde, que yo se las explico mucho y me imagino que a ti te pasa lo mismo, que empiezan a tener sensación de que tienen hambre constante y se despiertan por la noche y hasta sueñan con comida. Sí, 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 Y es sí. por esto de generar ese estado de inanición constante. Ujú. Pues sí, la verdad que lo que estás diciendo, y me gusta mucho el tema mental, ¿no? O sea, es decir, romper esa barrera mental. ¿Cómo preparas a una chica para que rompa esa barrera mental? Porque yo hay veces que he podido hacerlo, he conseguido, y hay veces que ha sido imposible. O sea, es Ujú. decir, hay veces que han dejado incluso de venir al centro porque no han sido capaces de tomar más hidratos de carbono cuando era necesario, aumentar la cantidad de calorías cuando era necesario. Entonces, ¿cómo Ujú. eres capaz de romper ese paradigma, ese punto ese set point de decir, mira, eres una mujer, pero tienes que comer así y tienes que entrenar de esta manera? Aunque parezca que estás entrenando más fuerte que un chico que hay al lado en tu gimnasio. ¿Cómo lo consigues? Sí, pues a ver, en este tema yo ahora me estoy enfocando 100% online, pero yo también hice entrenamientos personales presenciales durante un largo tiempo y eso me permitió ver es decir, cuando una persona, una clienta no progresa como realmente espero, empieza y está siguiendo la alimentación, ahí veo, sospecho que tal vez o no entrena con la técnica adecuada o bien con la intensidad adecuada, es decir, que entrene con una escala de esfuerzo del 0 al 10, es decir, el 10 sería al fallo no puedo más, se me caen las pesas, y el 8 bastante duro, es decir, que intente tener esa sensación que llegue lo más cerca al fallo posible, en este caso. Porque últimamente seguramente habrás escuchado, Chul, esto que se dice de no vayas al fallo nunca, déjate 2 repeticiones en la recámara, RIR 2, tal, que ahora está muy de moda, Sí. pues el tema de las chicas que vayan lo más cerca al fallo posible. También que apunten en un diario de entrenamiento las cargas en los ejercicios básicos, los pesos y las repeticiones en los básicos. El resto de ejercicios, pura conexión mente-músculo, por ejemplo, unas zancadas, sentadilla búlgara, patada trasera de glúteos, porque aunque no sea partidario de las máquinas, si van a un gimnasio, pues se puede aprovechar bien una abducción de cadera, una patada de glúteo, pueden ser muy útiles, simplemente que se centren en conexión mente-músculo. Y, y simplemente mejorar constantemente los básicos, técnica y sobrecarga progresiva. Y es imposible que no progresen de esa manera. Luego, la parte de alimentación, ser conscientes de sus calorías de mantenimiento, que lleven más o menos un control, un registro a través de FitnessPal, y sobre todo que no sean demasiado perfeccionistas, es decir, quitar la mentalidad de o todo o nada. Porque algo que me viene muy a menudo es decir, joder, pero es que no me puedo salir a tomar una cervecilla con las amigas. Sí, es verdad. Claro, Correcto. y Correcto. simplemente una reeducación nutricional. Es decir, esto que al principio, a lo mejor algunas chicas que están en etapa principiante, esto de contar calorías, macros, les puede abrumar y salir corriendo, pero ganas en libertad, porque vas a un restaurante o a un bar y ya sabes esas tapas que te pueden aportar. Mira, pues el pulpo tiene proteína, tal, esto tiene proteína y grasas buenas. Pues al final lo que realmente muchas veces valoramos es la socialización y las neuroasociaciones que hemos hecho a la socialización. Es decir, no te gusta la cervecita, es el rato de bienestar con las amigas que has creado tomando una cerveza en sí. Si no vas a socializar a tomar cerveza, es por la asociación que has creado. Y esto yo lo he visto últimamente. Nosotros que antes hemos competido, es decir, personas que realmente logran mantener un físico muy potente, asequible, y no renuncian a la vida social. Es entender esas personas que logran un físico, chicas que logran alcanzar un físico muy potente, femenino, con curvas, que realmente Sí, realmente al final, como tú dices, o sea, forma parte del progreso en la sociedad, la socialización de las personas. O sea, es decir, yo cuando hago un plan nutricional, sea hombre o mujer, siempre tomo en cuenta de que la gente no lo va a hacer al 100%. O sea, es decir, Sí. contamos con ello. O sea,
Yo simplemente las pautas que damos a una persona que quiere cambiar sus hábitos no son para una persona que quiere aumentar su rendimiento. Eso ya son palabras mayores, o que quiere un punto extremo. Eso ya son palabras mayores. Lo que está claro es que a nivel nutricional una mujer tiene que entender que para generar masa muscular tiene que comer, y tiene que comer proteínas, y tiene que comer más cantidad de lo que pueda consumir en ese momento, porque necesitamos un superávit calórico y una dieta hiperproteica para generar masa muscular. Si no, es como, o sea, si no, veremos una evolución y luego veremos un estancamiento en el que empezaremos a decir, es que no mejoro, es que no cambio, es que tal. Y la vida social tiene que formar parte de tu rutina o tu estrategia nutricional en completo, en un conjunto de 365 días. De nada me sirve de que hagas 2 meses una alimentación perfecta y al tercero lo tires todo por la borda, dejas de entrenar y hagas todo al revés. O sea, al final, de ahí vienen los problemas nutricionales, ¿no? El tema de que no sean adherentes, que es lo que intentamos generar, ¿no? Una adherencia sostenible en el tiempo. Sí, la adherencia, eso es lo clave, es decir, que se cumpla con el mínimo de entrenamiento y de nutrición necesario para progresar, y luego la adherencia. Y luego, pues también otro tema chulo, el tema del ciclo menstrual. Esto hay opiniones muy diversas. Hay chicas que les afecta mucho el ciclo menstrual y esos días literalmente apenas pueden entrenar o tienen que bajar mucho la intensidad, y otras que como si nada. También hay que tener en cuenta el tema de los anticonceptivos, si los toman o no. Básicamente, los anticonceptivos lo que hacen es que inhiben la ovulación, es decir, es como si estuvieran en la tercera semana del ciclo menstrual. Y estas chicas que les afecte tanto en el periodo ovulatorio, pues que bajen la intensidad de peso, de repeticiones, que quiten una serie, que en lugar de HIIT que hagan cardio. Y luego también, según la evidencia científica y práctica, lo que ocurre es que absorben y toleran peor los carbohidratos, es decir, tienen peor sensibilidad a la insulina. Y de hecho, sí que está visto que las chicas, una alimentación más alta en grasas que en hidratos, les suele venir mejor, responden mejor a una dieta, se podría decir, paleo o cetogénica, y sobre todo en el periodo ovulatorio tienen peor sensibilidad a la insulina. No sé cómo lo ves. Sí, correcto, completamente. O sea, dentro de lo que es el ciclo menstrual, las dos grandes fases que hay, la fase folicular, en la que hay una mayor sensibilidad a esta insulina, mayor uso del glucógeno, pues ahí sí podemos utilizar entrenamientos más demandantes en frecuencia cardíaca, con más cargas de hidrato de carbono. Y la otra fase, la otra gran fase que tenemos, la fase lútea, pues ahí el aumento del apetito, se desensibiliza la insulina, podemos utilizar más la grasa como combustible, tenemos más energía porque de por sí ya tenemos más capacidad para quemar grasa, la grasa es más calórica, y podemos hacer entrenamientos más enfocados quizá a la fuerza, a la tensión mecánica y todo eso. Luego hay una parte, la ovulación y el propio periodo menstrual, en el que ahí el rendimiento siempre va a ser un poco diferente, ¿no? En la zona ovulatoria vamos a tener un aumento de testosterona, que aquí las mujeres con ovario poliquístico lo van a notar muchísimo, el aumento de peso, la retención de líquidos, la sensación de que pueden lesionarse con más facilidad, ahí también lo van a tener. Y el periodo, pues como tú bien has dicho, la bajada de rendimiento que tienen es bastante acentuada en algunas mujeres. Obviamente con los anticonceptivos tenemos ese problema, ¿no? Yo no soy partidario de que usen anticonceptivo, más que nada porque son hormonas, y las hormonas al final a largo plazo van a modular la química interna del organismo y van a producir al final un cambio seguramente a nivel endocrino en tu cuerpo, y vas a empezar a tener sensaciones como de inflamación, retención hídrica, incluso hay muchísima gente que implica un aumento de peso bastante fuerte. Y luego cuando quieren hacer un cambio de composición corporal, obviamente no lo consiguen porque hay algo ahí haciendo un efecto contrario, ¿no? O sea, es decir, es como tú has dicho, están siempre en la tercera fase, están siempre con esa parte que metabólicamente son diferentes. En fin, yo no lo recomiendo nada la píldora para las mujeres. De hecho, todas las mujeres que pasan por el centro les digo que lo dejen, intenten dejarlo, intenten buscar una alternativa, tal, al menos que esté descrita para un problema, como puede ser un ovario poliquístico, pero ovario quístico de verdad, que es el que produce quiste, no el síntoma, porque las mujeres que tienen solamente el síntoma producen mucho dolor en el periodo, por eso le dan la píldora. Pero el síndrome del ovario poliquístico puede
generar una resistencia a la insulina bastante fuerte y un aumento de peso a largo plazo bastante fuerte. Y eso es un problema. Es un problema que, como tú has dicho, la alimentación, dieta paleolítica, cetogénica, baja en hidratos de carbono, quizá haciendo ciclos de hidrato de carbono cada 2-3 semanas, metiendo una cantidad para que la regulación hormonal esté correcta, para que la insulina esté bien, el páncreas funcione y tal. Y las proteínas moderadas, porque también generan resistencia a la insulina. Esto es como echar gasolina al fuego. Puedes producir más resistencia a la insulina haciendo una dieta hiperproteica en una persona que tiene este tipo de síndrome de ovario poliquístico. Y el entrenamiento, lo que tú has dicho, dependiendo del sustrato energético que consuma el cuerpo, el entrenamiento tendrá que ser diferente. ¿Qué diferencias tenemos en el entrenamiento? ¿Cuál es mejor? ¿Un LISS, un cardio de baja intensidad, un cardio de alta intensidad, una fuerza? ¿Qué diferenciación podemos hacer en las mujeres ahí? Sí, pues en cuanto al LISS, sí que les conviene, por norma general, que lo hagan en la fase ovulatoria, que es cuando pues tienen más resistencia a la insulina, se encuentran más vulnerables con dolores articulares, con más riesgo de lesión. Y el HIIT, pues que aprovechen y lo hagan en el resto del ciclo menstrual. Yo soy partidario de hacer en pista, un HIIT en pista si se puede, o circuitos tipo burpees, sentadilla, es decir, ejercicios que no interfieran en el rendimiento de los días de musculación. Algo así conviene, es decir, la clave es que es el HIIT o el LISS que se haga, el cardio de baja intensidad, que no interfiere en el rendimiento de los días de musculación. Días de musculación, yo soy partidario de hacer 3 y como máximo 4. Si se hacen 3 bien planificados, pueden conseguirse muy buenos resultados y así lo enfocaría. Sí. Vale. Lo mejor es conocer el ciclo y planear los entrenamientos para que el peor día de la regla te toque descansar. Sí, efectivamente. Esa semana hacer una descarga de entrenamiento, sí, sería lo más correcto. Sí, una descarga de entrenamiento. Claro, sí, un descanso activo, como has dicho tú, un cardio LISS, algo de eso, sería lo suyo para evitar problemas de rendimiento, ¿no? Y sobre todo porque no solamente es un problema de rendimiento real, sino que también va a afectar psicológicamente a la persona. Por lo menos lo que yo veo, ¿no? Pues me escribe muchísimas, una chica que tengo. No he podido terminar mi unwrap, no he podido terminar mi HIIT, me he mareado, he tenido una ligera pájara, tal, pero es que estoy con el periodo, obviamente. Eh, Tienes dos opciones, ¿no? O no lo haces o lo haces con menos intensidad, ¿no? O sea, tampoco hay que llevarnos al extremo. Si lo planificas al 100%, con el periodo tal, ese día pues te va a tocar no entrenar para que no te afecte mentalmente también, que es muy importante, por lo que vemos, porque hay una sensibilidad bastante fuerte a nivel mental frente al rendimiento físico y el cambio. Tú lo sabrás bien y todo el mundo, no solo las mujeres, y las mujeres también en particular se derrumban rápidamente a la hora de cuando no ven un cambio o quieren ir más rápido de lo normal, ¿no? Sí. Totalmente. Yo el indicador que más les animo, bueno, que les educo a que tengan en cuenta es que se vuelvan cada vez más fuertes en los ejercicios multiarticulares, es decir, que se olviden de la báscula y se centren en volverse más fuertes y ganar músculo y trabajar en todo el tema de creencias, porque muchas veces, como digo, hay creencias subconscientes de que tienen miedo a ponerse como un tío, o que digan que no. Pero el resultado es que levantan un peso con el que pueden hacer 30 repeticiones, debiéndose hacer 10 o 12. Y ahí está un poco la clave en este tema. Bueno, pero también podemos explicar un poquito el por qué nunca se van a poner así. O sea, es decir, mujeres tienen entre 30 y 40 veces menos testosterona que un hombre. Uno de los rasgos característicos de cualquier mamífero. ¿Qué pasa con la menopausia? Mira, Araceli sí que viene conmigo al centro. Los rasgos característicos del macho es la testosterona y es el aumento de la masa muscular. O sea, es decir, nunca va a poder una mujer ser a nivel de tamaño muscular más fuerte que un hombre. Y si es así, algo pasa. Algo pasa. O es un portento genético de uno entre no sé cuántos, o usa pues algún tipo de sustancias. Sí, correcto. Sí. Total, o sea, sí, no quería decirlo tan así, pero sí, correctamente. O sea, es decir, todo lo que vemos en redes sociales de personas extremadamente fuertes por encima de niveles genéticos, quizá
no voy a pillar los dedos, 90% utiliza alguna sustancia que puede ayudar a mejorar el rendimiento deportivo, que no exime de esfuerzo a la persona, Ujú, pero sí magnifica los resultados en ese sentido. ujú. Y lo que dices tú, o sea, hay una tendencia en las redes que es increíble de todo lo que vemos, ¿no? O sea, vemos mujeres levantando pesas y luego, claro, la gente no quiere verse así, tiene miedo a hacer las pesas, le pones peso y te tira. Por ejemplo, yo tengo una chica que me trabaja muy fuerte las piernas porque quiere verse más glúteo, más pierna, pero la parte superior es imposible. O sea, es decir, Ujú. me hace lo mismo con una mancuerna de 5 kilos. O sea, tú imagínate, estamos hablando de que esa persona, el umbral del límite de trabajo de la parte superior está lejos, lejísimo. Sí. Sí. Ujú. Una cosita, ¿cómo segmentarías tú un entrenamiento de una mujer? ¿Los 7 días a la semana, 5 días? ¿Cómo lo repartirías en grupos musculares? ¿Trabajarías full body, torso, pierna? ¿Cómo lo harías? Pues yo trabajaría full body. Yo trabajaría full body, excepto, por ejemplo, si está en fase de hipertrofia 4 días, que soy partidario de un push-pull legs rotativo, tirón, empuje, pierna o torso-pierna, pero principalmente una full body de 3 días, donde se trabajen todos los grupos musculares o tirón y empuje, pero un híbrido de full body, y así lo haría. Y trabajando todas las partes del glúteo, que aparte pues suelen gustarles que se enfoquen en glúteo, lo que me suelen pedir. Y luego también las mujeres tienen más tolerancia a entrenar el tren inferior que los hombres. Esto es algo que lo vi de Brett Contreras, le llaman The Glute Guy, el hombre glúteos, y a efectos prácticos sí que suele ocurrir así, a no ser que tenga una recuperación muy mala debido a poco descanso. El sueño, ¿no? O sea, que descanse poco ella, que te cambian los hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, como digo, cada persona es un mundo y esto es un aspecto que hay que tener muy en cuenta, que de hecho yo me enfoco muchísimo. Muchas chicas cuando llegan a mí a lo mejor piensan, vale, dame una alimentación, una dieta, un entreno. Y eso es la parte más superficial. La parte más importante para mí es la de mentalidad, el sueño y el descanso que sea reparador. Luego, la gestión emocional del día a día y del progreso es clave. Es decir, el seguimiento es la parte más importante. Es decir, que lleve un registro de sus pesos, medidas corporales, que sea consciente de las calorías que consume, que sepa gestionar bien la tolerancia a la frustración. Porque tú imagínate a lo mejor una chica que hace las cosas muy mejorables y se frustra. Y se frustra porque se compara con la influencer que ha visto que ha sacado un entrenamiento de glúteos en 30 días. Y esto es en parte algo que hay que aprender a tolerar, la tolerancia a la frustración, que se ve mucho en las redes sociales, Sí, es sí, clave. hombre. Eso es imposible. O sea, es que las redes sociales, el 90% de lo que vemos es lo que nos quieren mostrar. O sea, es decir, es una forma de vender. Mm, es que no puedes estar físicamente siempre como salen en las redes. Es Ujú. imposible. Es imposible. No puedes entrenar al 200% siempre y comiendo lo que te da la gana. O sea, es decir, esa gente come de una manera específica, entrena de una manera específica y tiene el tiempo suficiente para hacerlo. No te puedes frustrar porque no llegues a eso, porque esos son profesionales y aparte te muestran lo que quieren que veas. Sí, Porque sí. eso es escaparate. O sea, es que es así de sencillo. Eso es escaparate. Ujú. No hay otra cosa que eso. O sea, es como un escaparate de una tienda que quiero que lo veas todo perfecto, una ropa. Pues esto es lo mismo. Mi escaparate es mis redes sociales. Yo enseño esto. Hay muy poca gente que enseñe la realidad. Hay muy poca gente que diga las cosas que hace realmente a lo largo del día, las dificultades que tiene, ¿no? Hay gente que ahora lo está haciendo, bueno, afortunadamente, pero sí, o sea, las mujeres tienen que tolerar eso y lo que están haciendo tienen que... A ver, me da mucho nuestro aspecto, yo lo vamos a ver. Que varía mucho. Rachel, también, esta chica ha hecho otro directo conmigo muy interesante sobre el veganismo también y nos está pregunta que varía mucho. ¿Tú piensas que varían mucho? Eh, sí, depende. Es decir, hay chicas que durante el periodo ovulatorio se les hincha bastante lo que es el vientre y aumenta mucho la retención de líquido y ganan unos 2 o 3 kilos extra. Por eso la báscula yo siempre le digo que lo cojan mucho con pinzas
y se basen en lo que sí o sí hay que centrarse. Es decir, es lo que llamo la dicotomía del control, centrarse en aquello que realmente pueden controlar y que van a dar resultados, que es mejorar la técnica de los ejercicios continuamente, volverse más fuertes en los ejercicios básicos y que lleven un seguimiento de su entrenamiento como un diario de entrenamiento, es decir, que sea como un reto para ellas mismas, como un videojuego en el que vayan superando niveles. Anda, me he vuelto más fuerte en sentadilla, levanto más ejercicios en el hip thrust, y luego la alimentación que más o menos sean conscientes de lo que lleven. Claro, está clarísimo. Yo creo que también el aspecto de cómo se sienten ellas a nivel hormonal también hace que le jueguen malas pasadas, ¿no? Es Uh-huh. decir, al final tiene que convivir con una fluctuación hormonal que le va a perseguir durante 50 años de su vida. Entonces hay que también tomárselo como eso, ¿no? Como eso. Sí. Pero también hay que decir que el entrenamiento, como dices tú, de fuerza, como lo estás tú especificando en el directo, en lo que estamos haciendo, va a mejorar los síntomas del periodo, va a haber menos fluctuaciones físicas, va a mejorar los dolores, porque la masa muscular en sí funciona como un gran órgano endocrino que también señaliza y las señalizaciones que da son muy positivas y eso hace que el cuerpo mejore a nivel endocrino. Lo cual, Uh-huh. o sea, es súper recomendable no solamente por el tema de que te vas a ver mejor y vas a mejorar a nivel estético, te va a quedar mejor un pantalón, que al final, bueno, casi siempre es como la primera parada donde se queda la gente, ¿no? Sino que también vas a mejorar tu calidad de vida y eso es bastante más importante, ¿no? Por Sí, lo menos sí. para mí, cuando ya empiezas a profundizar dentro de este tipo de mundo, te das cuenta que al final la salud es lo principal. Y cuando Uh-huh. tienes problemas que hay que superar, ¿no? Como una operación o un problema de estrés fuerte, como puede ser pues una enfermedad, te das cuenta de que están en un buen punto físico, mental y nutricional te va a permitir recuperarte mucho mejor y con más posibilidades de hacerlo en ese sentido. Uh-huh. Totalmente. De hecho, esto es algo que hay que tener en cuenta, el tema de la osteoporosis, que seguramente lo habrán escuchado, y Correcto. lo tiene que hacer principalmente por salud. Es decir, una chica que no entrene musculación pierde el 5% de su masa mineral ósea, muscular, cada década. Tú imagínate, de los 30 hasta los 40, un 20%, como poco. O sea, es algo que lo puede prevenir y revertir. Se hacen las cosas bien. O sea, primero de todo por salud. Y esto es lo que ocurre. Como es algo tan lento, una persona no se da cuenta hasta que... Es que es muy Sí, difícil darse cuenta porque los resultados se ven entre ver una persona en el asilo en silla de ruedas que no puede ni andar o que esté con sus carrerillas con 70, 80, 90 años, que es que yo lo veo. Es decir, yo durante un tiempo me puse a estudiar estos casos de personas que tienen 80, 90 años y las ves con una forma física increíble. Es decir, gente que con 80 años está haciendo CrossFit, musculación, y digo, ¿estas personas qué hacen? ¿Qué han hecho durante sus últimas décadas? Y es algo que es que primordialmente por salud. Y cuanto antes lo hagan, mejor. Y de hecho, claro, por supuesto. mmm, nunca es tarde. No, 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 por supuesto, siempre hay que meterse en el tema de una medicina preventiva, quizá la salud, el deporte, la nutrición es la primera parte de prevención de salud, o sea, es decir, es como el escudo, ¿no? La Uh-huh. medicina siempre va a ser curativa y esto es la única prevención que tenemos. Como tú dices, las personas, yo lo que sí veo es las personas mayores, pues 70, 80 años, tal, que veo en buena forma física, con una buena analítica, con un buen estado físico. Algunas se cuidan, obviamente, porque hay de todo, pero otras que están así físicamente es porque tienen hábitos o han tenido trabajos en los que ha sido muy similar a un entrenamiento de fuerza, una rutina de alta intensidad, una alimentación basada en pocas ingestas. Y Uh-huh. ¿sabes? Es una cosa que he visto que me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, una persona, pues, de 70 años, y la veo súper bien, atlética, pero aparte del componente genético, que esto está clarísimo que está ahí, pero la ves y dices, hostias, empiezas a hablar con ella y dice, pues yo me dedicaba a trabajar el campo toda mi vida, desde que tengo 15 años, tal. Y tú dices, hostias, esto se asemeja a lo que estoy haciendo en el gimnasio. ¿Sabes por dónde Sí, voy? ¿Me entiendes? O sea, que totalmente. es un hábito, al final se genera de un trabajo que hacía, inconscientemente ha generado un hábito de vida saludable. Y yo comía 2 veces al día y ahora ya me voy a andar todas las mañanas, tal, y está generando un hábito que al final ha caído así, o ha sido el azar o su circunstancia, y es para lo que verdaderamente estamos preparados. Pensamos que esa persona
esa mujer o ese hombre estaría más machacado en la vejez y resulta todo lo contrario. Está muchísimo más sana que una persona que no haya hecho nada de eso a lo largo de su vida. Efectivamente, de hecho, ahora cuentas lo de tu abuela, que veo que lo están reclamando por aquí. Por ejemplo, caso cercano, mi padre, 72 años, está hecho un chaval. Él trabaja en el campo y ahora se ve eso. Es decir, ahora está vamos, con unos niveles de energía tremendos. De hecho, en su caso, yo sí que hace 3 años lo apunté al gimnasio, se puso a hacer musculación y más o menos lo mantiene, es decir, ha mejorado muchísimo, pero es que ahí se ve, en tener un estilo de vida activo, y aunque él a su manera trabaja en el campo, yo qué sé, te imagínate, Chule, coger la azada y ponerte ahí a hacer gestos, es como hacer un remo o un peso muerto, si analizas el ejercicio. Y eso al final, pues, influye. Es lo que ocurre, que los hábitos, los hábitos se ven a muy largo plazo y a veces es demasiado tarde. Claro. Como seres humanos tenemos ese sesgo, ¿no? Centrarnos solo en el corto plazo, pero no poder ver o no saber ver lo que ocurre en el largo. Correcto, sí. Mira, estoy viendo por aquí unas preguntas que nos han hecho muy chulas y hay una que me gusta. Bueno, vamos a contestar el tema de los productos quemagrasa para mujeres, específicos para mujeres. ¿Tú qué opinas de esos productos? Yo creo que realmente al final la suplementación debe ser como una herramienta más que se utiliza, pero no tiene que ser un punto de como, bueno, es que no hay ningún quemagrasa más fuerte que la masa muscular. O sea, es decir, el aumento de masa muscular nos va a consumir el 70% de las calorías necesarias que necesitamos en un día. O sea, es decir, ese 70% contra más grande sea, más capacidad de combustión tenemos. Y no hay L-carnitina ni quemagrasa que lo iguale. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees? Esto es marketing, yo creo, ¿no? Es puro marketing. Al final no hay suplementos que solucionen una mala alimentación o un entrenamiento deficiente. Al final eso es tirar el dinero. Es decir, si la base de entrenamiento y alimentación se cumple, entonces si acaso puede considerarse alguno de estos suplementos, que al final hay que analizar simplemente la etiqueta con el valor nutricional y los ingredientes. No tiene más misterio, es decir, no porque algo se quema grasa ya es mágico, simplemente ver qué ingredientes tiene, qué tiene, teína, cafeína, y eso pues ver el contexto. Y el tema de la suplementación, analizar la alimentación y ver si es necesario. Es decir, yo algo que recomiendo, es decir, si quieren suplementarse con algún tipo de... Para serlo más específico, yo soy muy partidario de que vayan al endocrino y se hagan una analítica, a ser posible con un endocrino deportivo, que entienda de todo esto, de todos esos temas. Y ya pues pueden considerar si suplementarse con vitamina D, magnesio, B12, etcétera. Al final con la alimentación no debe haber ningún problema si se suple bien. Pero si esto es algo que veo muy a menudo, chicas que a lo mejor dicen, joder, pues estoy muy cansada, etcétera, pues puede que falte hierro, pero antes de suplementarse con hierro, pues que se hagan una analítica y ver si la alimentación se está cubriendo. Pero desde luego, los suplementos quemagrasas, hay que ver el contexto. Primero, que la alimentación esté bien, que el entrenamiento bien, el descanso bien, y entonces, si acaso, considerarlo. Es decir, yo no soy partidario ni decir que sí o si no, sino ver el contexto. Pueden ser útiles como un extra si se hacen las cosas bien. Claro, sí, sí, está clarísimo. Yo siempre recomiendo de suplementación, pues relativo siempre al sistema endocrino de la mujer, ¿no? Es decir, lo que puede producir más problemas a largo plazo a nivel metabólico, ¿no? Que es el ciclo menstrual y les digo, pues, que utilicen aceite de onagra para mejorar, maca, sobre todo para mujeres premenopáusicas y menopáusicas, la maca les va a ayudar a mejorar bastante los sofocos. Y luego también, pues, ácido alfa-lipoico, picolinato de cromo, todas estas cosas. Y luego, si fuera estrictamente necesario, que no suele serlo como tú dices, porque relativamente como al final la suplementación va por peso, las mujeres son menos voluminosas en masa muscular, se puede cumplir bien los requisitos a nivel nutricional. Eso está clarísimo. Mira, nos pone aquí del maíz, el estrés puede ser culpable de no quemar grasa abdominal. Sacarme de dudas. Pues obviamente el estrés es muy importante. El estrés genera un cambio hormonal en tu cuerpo y puede alterar tu metabolismo bastante. Hasta un 30% se han visto en estudios de que metabólicamente el cuerpo cuando no descansa no funciona igual.
Entonces, bueno, sí, es posible que esa grasa abdominal, aparte de que seguramente la alimentación y el entrenamiento no es el más correcto para ti, es posible que el estrés también te esté dando un empujón hacia esa acumulación de grasa, ¿no? Sí. Ujú. Por el tema de las hormonas, el cortisol, la prolactina, que se elevan bastante cuando hay mucho estrés, sobre todo el cortisol. Ujú. No sé, tú Sí. opinas lo mismo, ¿no? Yo creo Yo que totalmente. Es decir, primero, si quiere perder grasa, pues que esté empiece con una alimentación normal calórica, que esté en sus calorías de mantenimiento y un progresivo déficit. El entrenamiento es el adecuado. Y los niveles de estrés, es decir, si el descanso es poco adecuado o está con unos niveles de estrés crónico todo el día, va a estar el cuerpo en modo lucha, huida, vamos a ahorrar y vamos a acumular retención de líquido. totalmente. Me está preguntando por aquí Nani. Nani fue paciente nuestra, se quedó súper bien y dice que las mujeres con menopausia, ¿qué tipo de entrenamiento debemos tener, teniendo en cuenta que esta situación nos dificulta el descanso? Vale, el tema de que te dificulte el descanso, Nani, es relativo a los sofocos, a los cambios hormonales que te despiertan. Esto lo vemos en personas que tienen malos hábitos también y tienen un sueño muy ligero. Esos malos hábitos conllevan a un cambio en la química, en el sistema endocrino y hace que te despiertes, ¿no? Lo hemos visto también en competidores, con dietas específicamente que alteran esa química interna y con personas que utilizan sustancias que también alteran ese sistema endocrino, ¿no? Tienen sueños muy débiles y son muy intermitentes, ¿no? Te despiertas mucho, etcétera, etcétera. Eso había que corregirlo con un endocrino, con algo de suplementación. Y luego está, por otro lado, el tipo de entrenamiento. ¿Qué entrenamiento crees que le recomendaremos a una persona, a una mujer con menopausia? Yo creo que de fuerza, ¿no? Por el sistema, por el tema óseo y todo eso, ¿no? Sí, de fuerza. En este tema yo no vería diferencias con una chica de 30, sino que simplemente sea más cuidadosa con la técnica y que sea un poco más cautelosa a la hora de añadir peso y se asegure sobre todo la técnica en este tema. Y la parte de alimentación primordialmente, es decir, que minerales como el magnesio, el calcio, se lo provea bien, que no haya déficit de vitamina D, que de hecho esto es algo que suele ocurrir muchísimo, el déficit de vitamina D, y aparte lo habrás escuchado recientemente con el tema del COVID, Sí, que la inmensa mayoría de las personas que han acabado en UCIs, curiosamente, tenían déficit de vitamina D, y esto es algo muy a tener en cuenta. muy llamativo, sí. Aunque puede ser una casualidad muy grande, pero debemos de tener precaución, ¿no? Sí. La vitamina D se sintetiza a través de la luz del sol y los receptores donde los tenemos, donde más receptores hay, es la parte de la nuca, que es donde tenemos que exponernos a la luz del sol. Es decir, no de frente, como hacemos siempre, ¿no? Que siempre estamos como un caracol buscando el sol de frente, sino la nuca, que es donde más receptores y más se sintetiza esa vitamina D. Uh-huh. Eh, y exposiciones más prolongadas, o sea, es decir, ahora que no quema tanto el sol, quizá deberíamos hacerlo, en verano es más difícil porque nos echamos cremas que también dificultan esa absorción de la vitamina, etcétera, etcétera. Nos Uh-huh. dice Fanny por aquí que si es igual en las mujeres que los hombres. ¿Tú qué opinas? ¿Qué matizamos en el entrenamiento? ¿Qué diferencias hacemos entre mujeres y hombres? Sí, pues las mujeres pueden permitirse entrenar a más altas repeticiones, pero dentro de una lógica, es decir, de poco sirve, bueno, no es eficiente entrenar, por ejemplo, un peso muerto a altísimas repeticiones, hay que ver el contexto del ejercicio. Es decir, está comprobado que las mujeres pueden entrenar a más altas repeticiones que los hombres, es decir, tienen más resistencia Son más que duras. los hombres, sí, son más duras. De hecho, se dice que los hombres somos unos pupas, que aguantamos poco el dolor, ellas aguantan más. Ellas biológicamente son más duras, eso sí es cierto. De hecho, es así. Incluso también seguro que te ha pasado el tema de decir, es que no bajo el índice de grasa. Es mucho más difícil bajar un índice de grasa a una mujer porque va muy ligado a la reproducción. O sea, es decir, va muy ligado al periodo menstrual, entonces el cuerpo se resiste de una manera mucho más violenta en ese sentido. Sí, Evita perder la grasa porque si no empezaría a sufrir amenorrea. Está sí. clarísimo. O sea, Por eso cierto, es creo que biología. el moño lo vas a poner de moda, ¿eh? Sí, Sí, sí. El moño triunfa, voy a hacer yo uno, ¿eh? Ya lo está diciendo por aquí alguna chica. a ver, hay otra preguntita por aquí. ¿Qué te parece si empezamos ya con la ronda de preguntas? Que nos pregunten más cosas. Sí, perfecto. Sí. Vale, pues la ronda de preguntas las tengo aquí apuntadas. Algunas Ya se ha contestado. las hemos contestado ya tanto sí, de manera directa.
Vale, mira, esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué cuando empiezo musculación cojo peso y me veo más grande? Esa sí es interesante, es cierto. Hay muchas mujeres que no quieren hacer, porque claro, aumentan su tamaño, claro. Eso Mm, es muy interesante, sí. Pues sí. nada, dile tú. Pues esto es debido al glucógeno muscular, que básicamente es los hidratos, azúcares que se almacenan en el músculo. Y esto, primero de todo, puede dar la sensación de que tenemos la musculatura, estamos más llenos, que está la musculatura más llena. Pero aquí algo que he observado, sobre todo en estas chicas que dijeron, jo, es que he dejado el gimnasio porque me puse enorme, voluminosa. Observando esa alimentación, que suele ser una alimentación que para nada está vigilada y controlada, no eran conscientes de qué calorías ingerían y muchas veces iban con un descontrol muy grande en el que gran parte de esa alimentación no era comida real, eran procesados, altos en azúcares, grasas, cosa que hace que aumente más esa retención de líquido, o sea que estaban en superávit Inflamación, calórico, haciendo correcto. un cómputo semanal de días, estaban más en un superávit calórico que en un déficit y luego si juntabas el periodo y la regla, apaga y vámonos. Y simplemente esto, el hecho de entrenar musculación, hacen que esos depósitos de glucógeno, esté el músculo más receptivo a ese glucógeno, a los hidratos, estén más llenos, pero si hay un porcentaje graso relativamente elevado y luego hay un superávit calórico, es decir, se comen más calorías que las que se gastan y gran parte de esas calorías no son de calidad, tienen azúcar refinada que retiene líquido y hay azúcares, pues ese es el resultado. O sea, sí. ¿Cómo lo ves? Totalmente. Estoy de acuerdo completamente, sí, es cierto. Sí, es que al Sí. final tienes que dar cuenta de que yo creo, particularmente, no sé qué opinas tú, de que tienes que ir de la mano las dos cosas, o sea, es decir, la alimentación y el entrenamiento. Y como yo les digo, yo siempre les intento guiar en las sensaciones que van a tener posterior a empezar algo. Es decir, cuando empezamos Ujú, un protocolo de trabajo, le digo sensaciones que van a tener, ¿no? Yo soy partidario de utilizar ciertos protocolos de alimentación pues, que ahora pues, quizás se han puesto muy de moda. Yo los llevo utilizando bastante tiempo, las dietas cetogénicas, los ayunos intermitentes. Les explico lo que va a pasar a posteriori y me imagino que el entrenamiento deberá ser igual. Oye, mira, vas a hacer un peso muerto, va a pasar esto. O vas a empezar a entrenar fuerza, va a aumentar tu masa muscular y te vas a ver que va a crecer, pero va a crecer durante un periodo de tiempo hasta que la alimentación empiece a quitarte esa grasa, el déficit calórico, la alimentación específica para eso empieza a quitarte grasa y nunca va a ser más, nunca vas a tener la capacidad de crear más músculo, vas a perder grasa. Entonces al final vas a bajar de volumen, pero en un espacio de tiempo. O sea, no ujú, podemos fijar que en un minuto el cuerpo vaya a hacer así y vaya a cambiar. Y como tú dices, ¿no? De no entrenar a entrenar, el cuerpo empieza a ser más receptivo, glucógeno muscular dentro de la masa muscular, o sea, es así. ujú. Una vez que consigues un nivel de masa muscular adecuado, ¿qué tipo de entrenamiento recomendáis? Rachel, está muy participativa Rachel. Rachel entrena mucho entrenamiento funcional y HIIT. Pero Rachel está muy delgadita, está muy bien, es vegana, ella es vegana. ¿Qué tipo de entrenamiento recomiendas cuando ya consigues un nivel de músculo adecuado? Yo creo que al final fuerza siempre, ¿no? O sea, es decir, no creo que cambie, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas? Pues sí, fuerza y que la intensidad que no baje de un mínimo, es decir, simplemente que no entrene menos días de los que solía entrenar, es decir, si entrena una media de 3, pues que no baje de ellos y que no baje la intensidad de lo que viene haciendo y que luego la alimentación la mantenga, es decir, que no empiece, que no se desvaríe el consumo de proteico y demás, y aunque sea una alimentación vegana, pues se puede cuadrar la alimentación perfectamente. Sí que, sé que a veces es un poco más difícil cuando uno es vegano, porque a veces sale a un restaurante y no se adapta bien, siendo sincero, no hay comidas que se adapte bien a una alimentación vegana nutritiva. De hecho, yo ojalá llegue el día en el que vayas al bar del pueblo y te pongan ahí un filete de tempe o de eura, que es la carne vegana, como la llaman, o una hamburguesa de garbanzos y semillas y se pueda comer comida de productos de origen no animal. Mira, dice, yo me cuido al milímetro y entreno, pero algo pasa que no defino abdomen, me preocupa mucho. Mm, Pues, Mais, a ver, particularmente siempre digo
que seguramente habría que analizar tu caso realmente. O sea, es decir, hay que ver lo que estás haciendo y cómo podemos llevar un punto más allá. A lo mejor pensamos que estamos haciendo las cosas bien y es simplemente cambiar un poquito algo para que eso mejore. Igual que el entrenamiento, la alimentación y todo eso. Y ahora otra pregunta aquí, dice, estoy recuperando de una lesión que me hice entrenando. ¿Cómo puedo saber cuándo es el momento de volver a estar a tope? Hostias, cuando lo más importante para una atleta es el tema de la lesión. O sea, que no se lesione para que pueda hacerlo de largo recorrido. Entonces, tú cuando una persona se lesiona, ¿cómo le pautas para que vuelva a estar otra vez al 100%? Al Sí, 100%. ¿Le vas haciendo algún tipo de protocolo específico, cargas progresivas y todo eso, ¿no? sí. Pues Esta es la última, perdona, Carlos, esta es la última que vamos a contestar porque ya quedan muy poquito y vamos a explicar un poquito todas sí. las cosas que hacemos, ¿vale? Vale, perfecto. Pues primero de todo, yo soy muy cabezón con ir a la raíz del problema porque una lesión suele tener una causa multifactorial y a veces el entrenamiento es simplemente el disparador de algo más profundo, como Muy suele ser interesante. el cambio del eje de gravedad por estar más inclinado a un lado para otro, hacer más fuerza con un brazo o una pierna que otra, desde Correcto. la postura que tenemos sentados mientras trabajamos, mientras dormimos, estrés, haber dormido mal, todo influye. Pero Biomecánica pura y dura. sí, totalmente, totalmente. De hecho, a veces ocurre que si hay un acortamiento muscular o por lo que sea hay una dolencia en un lado, pues el otro está mucho más descompensado. Y bueno, respondiendo a la pregunta ahora, eh, muy importante escuchar al cuerpo y llevar, yo soy muy cabezón con que lleven un registro de los pesos y las repeticiones que hacen y si, por ejemplo, justo el día de la lesión, pues levantaron en sentadillas 60 kilos a 10 repeticiones con buena técnica, pues que empiecen con, primero, haciendo un buen calentamiento y movilidad articular, que empiecen con el propio peso corporal, que empiecen con la barra y vayan haciendo unas cuantas series de aproximación hasta que levanten 10 kilos menos que el peso y repeticiones que usaron Máximo. justo antes de lesionarse. Si hacían 60 kilos, pues que lleguen como máximo a 50 kilos a 10 repeticiones, pero que empiecen haciendo series de aproximación y vayan viendo. Sí, vale, sí, que hagan una pirámide, ¿no? Y empiecen a subir poquito a poco, con prudencia, y si ven algún problema o tienen alguna molestia, que paren en ese punto, ¿no? Sería lo suyo. Si al final es mucho de sentido común, realmente. Realmente al final lo que no podemos hacer es terminar, por ejemplo, una lesión de rodilla, que me he hecho daño entrenando en una rodilla y al día siguiente querer hacer otra vez lo mismo. Pues al final te vas a hacer una lesión peor. O sea, es un poquito de sentido común. Y si la lesión es grave, pues habrá que hacer un tipo de recuperación específica para ello, con descanso, antiinflamatorios, etcétera. Sí, 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 está claro. Sí. Bueno, nos quedan 5 o 7 minutos. Sí me gustaría bueno, que nos explicaras esos planes que tienes tan específicos para mujeres. Sí, pues debido a esta necesidad que hay, de lo que llevo ya un montón de años observando, de los principales retos y problemas que suelen tener las mujeres y tras llevar a bastantes mujeres el seguimiento, viendo sus progresos, sus principales problemas, pues saqué un programa llamado Guerrera Vikinga, de cómo conseguir una actitud de guerrera. Guerrera basado en la superación personal, mucho trabajo de mentalidad y crecimiento y desarrollo personal y luego un entrenamiento y alimentación, una alimentación, es decir, basada en lo que qué comerían aquellas guerreras vikingas de aquella época. Y luego Qué un bueno, qué entrenamiento interesante. basado en manejar el propio peso corporal y en Qué volverse bueno. unas cracks en manejar los ejercicios básicos, multiarticulares. Y la verdad que ya se apuntaron bastantes chicas a lo largo de este mes. Está totalmente testeado con todas las chicas que han trabajado años atrás. Qué bueno. Y si hay alguna chica que esto le llame la atención, pues que me escriba, le digo si realmente es para ella, porque desde luego todas las chicas se pueden beneficiar de este programa, pero no es para todas las chicas, es decir, hace falta tener una actitud mental adecuada en este sentido y la que la aproveche, pues, la que la aproveche y esté en el momento adecuado de ello, pues encantada. Qué bueno, qué interesante. Me gusta que sea o sea, que sea una pauta conjunta, ¿no? Un 360 de la alimentación con entrenamiento y sobre todo con su peso, que pueden realizarlo en cualquier parte, ¿no? O sea, es decir, Ujú. tanto en gimnasio como Sí, en casa, ¿no? O sea, pueden hacerlo en cualquier lado. sí. Es decir, yo creo que llega un día en el que vas a un gimnasio y la sala de pesas
haya igualdad real, hay que haya casi a veces más mujeres que hombres entrenando. Que llegue ese día. Bueno, qué interesante. Muy bien, Carlos. Pues nada, yo deciros un poquito del tema de que si os gusta todo este contenido que hacemos, que creamos, que os paséis por el perfil nuestro, que tenemos pues artículos sobre nutrición, entrenamiento, alto rendimiento, dieta cetogénica. A ver, mi intención es generar un contenido para todo el mundo, que entendáis todo y que podéis consumirlo de forma gratuita en el perfil de Instagram, en el canal de YouTube con estas entrevistas que hacemos, que son súper interesantes, en el blog nuestro y poder hacerlo o sea, una información real y premium y que esté a mano de todo el mundo, ¿vale? Cualquier duda que tengáis podéis venir a nuestro perfil, escribirnos, mandarnos un mensaje, vamos a contestar sin ningún problema para ayudar a todo el mundo. Y bueno, me gustaría que también que probarais la aplicación que tenemos, una app específica del centro nuestro, Well Nutrition, en la que en la página web podéis descargarla gratuitamente. Y ahí podéis llevar la gráfica de vuestra evolución, ¿no? El día que trabajéis con estas guerreras vikingas que trabajen contigo, pueden llevar su evolución en la palma de la mano gracias a nuestra aplicación. De forma Qué gratuita bueno. pueden ingresar ahí todos los pesos, los datos, las medidas y para que vean el cambio que tienen. Así que nada, yo creo que hemos cumplido, hemos hecho... Tu perfil, en el link, ahí lo pueden ver, la aplicación y todo. Sí, sí, ahí está todo, ahí está todo. La aplicación está en el Linktree, lo tenemos en el Linktree, en los links tenemos en la aplicación y ahí tenéis todo. Y si tienen alguna duda, que nos escriban, que me escriban a mí, que te escriban a ti, y seguimos en contacto sin ningún problema. Vamos, que a mí me encanta hacer estas cosas y ayudarnos a todo el mundo. Genial, de maravilla. Pues un grandísimo placer, Chule. Pues muchas gracias, Carlos, por este directo, por hacerlo en tu canal, en tu Instagram y de verdad que encantado y un placer. He aprendido muchas cosas nuevas que me han gustado y las pondré en práctica, te lo aseguro. Pues ya me contarás. Y luego otro día hacemos otro directo de mentalidad, de las motivaciones reales de... Ah, por cierto, quería decir otra cosa más. Tengo preparado un directo con un amigo que tiene unos centros de entrenamiento en Madrid que se llaman Functional Trainer. Y vamos a hacer un directo muy interesante sobre el tema de la mentalidad y de los problemas que hay, que se va encontrando la gente que va haciendo un progreso de cambio de físico, ¿no? Con este chico se llama Desi y sus centros están en Madrid, en Manuel Cortina y en Pérez Galdós. Y tiene dos centros muy chulos y ahí vamos a hacer un directo muy chulo con él para que veáis esas dificultades que se presentan y que hay que superar y por qué hay que superarlas. Genial, pues estaré atento del directo para verlo. Muchísimas gracias, Carlos. A ti, Chule, un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao.